Y bueno, vamos a iniciar pues algunas reacciones de lo que está sucediendo en el Congreso, que finalmente a todos afecta, porque si no están los diputados trabajando en lo que es su obligación, que es el análisis de las leyes, de emitir acuerdos y de pues vigilar que todo lo que tiene que ver con la ley en diferentes áreas, que son muchas, y no se esté haciendo esto, pues confunde, ¿no? Por un lado había una mesa directiva, por otro lado había otra, y luego se suspendieron y se destituyeron a 8 diputados, curiosamente todos de la oposición y de las minorías, y pues todo esto pues ha generado, incluso a nivel nacional, pues una confusión que todavía no llega a aclararse. De parte de ¿Recuerda ayer el Reforma, ayer el cartón de su caricaturista principal, Calderón, pintaba un chango con un gafete de Morena y... Por ahí lo vamos a poner a ver si ahorita lo encuentra. La península como su garrote, ¿no? O sea, este es un tema que allá abajo como de que ya ha trascendido. Y va a trascender porque estamos en tiempos de presupuestos. Estos son los meses, en este periodo ordinario de sesiones, que iba a comenzar o comenzó en este tiempo, es cuando el gobierno del Estado somete al Congreso el presupuesto de ingresos, la ley, y esto se aprueba. Ante la parálisis legislativa, el gobierno de Baja California Sur tendría que operar con el esquema fiscal del año anterior, lo cual sería gravísimo porque el año anterior no había COVID, no había que reactivar economía, no había una serie de elementos donde tú puedes aplicar remedios presupuestales para tratar de remediar o mitigar los males. Entonces la parálisis legislativa va a ser terrible y el gobernador, antes de ser gobernador, era abogado y creo que es un gran abogado, entonces a mí me consta que es un muy buen abogado. Oye, por cierto, ahorita que empezamos a hablar sobre el tema, tenemos en la línea, y por eso te interrumpo, a Enrique Fernández del Castillo, quien representa a la Fundación de Protección a los Picudos, okay. Y tiene algo que decir o quiere compartir con nosotros su sentir a lo que está pasando en el Congreso de Baja California Sur y en La Paz. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Muy bien, Armando. Sí, también igual que ustedes, muy confundido con todo lo que se está diciendo y está pasando. Efectivamente, la parálisis es una torpeza desde el punto de vista mío práctico. No soy abogado, pero creo que esto demuestra la necesidad inmediata de quitarle el fuero a los diputados locales. ¿Por qué? Porque si esto es un desacato a una orden judicial, a un juez, inclusive si es una suspensión temporal lo que emitió el juez, pues es una violación al Estado de Derecho. También desde mi punto de vista, la parte también delicada es que otra vez es un golpe a la democracia. Es decir, de alguna manera se está poniendo gente que no fue electa, que a mí particularmente eso siempre me ha molestado mucho. El dar estos manotazos a gente que tienen ciertos perfiles y que deberían de estar trabajando, pensando en Baja California Sur, me preocupa mucho, como si estuviéramos ahorita en una situación donde, mira, vamos a jugar con la política y hacemos para acá y hacemos para allá y tenemos tiempo, ¿no? Está la crisis de la salud, está la crisis económica, que está bárbara, hay una cantidad de gentes. Está la crisis educativa también. Está la crisis educativa, está miles de problemas que tenemos y hoy estamos cayendo en una distracción porque el Congreso estatal o se hizo tonto de una suspensión temporal o es desacato. Entonces yo lo que a mí me gustaría plantear es, señores, en lo que se resuelven si sí sabían, no sabían, si están jugando a que vamos a quitarles estos 8 lugares que son a los diputados, ¿por qué no votan de una vez que les quiten de una vez el fuero? Yo creo que si les quitan el fuero, no harían torpezas. Creo que el fuero provoca que hagan cosas tontas. Y a mí me molesta mucho esto, por ejemplo, te voy a decir por qué
pedí participar contigo. En el caso de José Luis Pérpoli, fue el único diputado local de Baja California Sur. Loreto, ¿no? Sí, que nos acompañó en el pleito que tuvimos en la Cámara de Diputados con una diputada federal, con lo cual nos mataban a la pesca deportiva de un plumazo. Entonces ahora él lo hacen a un lado y van a meter a alguien más. Bueno, el señor fue electo, y no es correcto. O sea, desde mi punto de vista, estos manotazos a la democracia no se deben de dar. No se deben de dar. Y a cambio, mi propuesta de lo que están haciendo es, de una vez, si son tan responsables, si son tan serios, eliminen el fuero en el estado de Baja California Sur para que asuman responsabilidades. Hablar, Enrique, gracias por tu participación. Gracias a ti. Enrique Fernández del Castillo, presidente. Fernando, aquí me voy a permitir diferir un poquito de Enrique en la medida en que la ley de amparo contempla la destitución del funcionario que desacata una orden una vez que la Corte o un tribunal superior determina eso. Eso es más allá del fuero. O sea, el fuero es por delitos del orden común. Okay. El hecho de que el Congreso desacate la orden eventualmente puede provocar que la Suprema Corte los suspenda o los destituya, con o sin fuero. O sea, eso es, incluso por ejemplo, ahorita si el presidente de la República, que goza de fuero, cometiera un acto de desacato contra un mandato de la Corte lo puede destituir. Ese es el sistema de equilibrios que tenemos, es un banquito tres patas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El tema, lamentablemente, es el tiempo. Las elecciones son en junio del año que viene. De aquí a que llega una denuncia de violación de una suspensión a la Suprema Corte por el Congreso de Baja California Sur, lo resuelven y lo deciden, ya el Congreso acabó. Entonces nos está dejando, o sea, no son cosas que resuelven en una semana, en 2 o en 3, son cosas que resuelven en 3, 4, 5 meses si te va bien. Por lo tanto, pero no es un tema de fuero, es un tema, y creo que al rato el presidente de la barra local lo va a comentar, es un tema de platicar, de resolverlo y de ver por el bien del Estado y no por intereses mezquinos. Vamos a ver si tenemos ya al licenciado Eduardo Tapia, quien es el presidente de la barra de abogados del capítulo Los Cabos, pero que también me parece, tengo entendido, tiene la voz y la opinión de la barra nacional de abogados. Sí, se hizo una consulta entre nosotros, un par de compañeros formularon una idea de pronunciamiento, se consultó a nivel nacional con el presidente de la barra nacional y pues nos dio luz verde para pronunciar esta postura que además me parece extremadamente razonable, pero se lo voy a dejar a Eduardo para que la presente. Javier, ¿algún comentario antes de conectarnos con Eduardo Tapia? No, nada más comparto completamente esta parte. A mí me parece que es como un laboratorio esto para algo que puede pasar, ¿no? Y es muy grave. Y a mí me parece que los pronunciamientos del gobernador han sido completamente correctos, apegados a derecho. Estoy enojado, pero con justa razón, porque esto que está pasando es inaudito. No puede ser que pase y que haya un desacato y que les valga completamente y totalmente camisa. O sea, no puede pasar esto, porque si mañana se permite esto, pues va a empezar en todos los congresos locales. Claro. Y en todo, y en el federal, y nadie va a hacer nada. ¿Y de dónde te agarras? Tenemos una imagen de Javier ahí que no está congelada, pero ahorita lo vamos a establecer. Si no tienen inconveniente, vamos a la pausa y ahorita ya volvemos con el tema de lleno con Eduardo Tapia, presidente de la barra de abogados, capítulo Los Cabos, pero con la representación ya oficial de la postura de la barra de abogados a nivel nacional, o sea que no es poca cosa. Vamos a escuchar
cuál es su apreciación de lo que está ocurriendo en La Paz, en el Congreso de Baja California Sur. Volvemos, no se vaya. Pues, el intento de restablecer la comunicación con Eduardo Tapia, presidente de la Barra de Abogados de Los Cabos. ¿Nos escuchas? Estamos intentando hacerlo por audio, mientras tanto. Tengo entendido, Gustavo, que la Barra de Abogados a nivel nacional pues participa siempre en controversias o en situaciones que tienen que ver con la legalidad en todo sentido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de que se violan la organización de abogados más seria del país, ¿no? Cuando se violan ciertos derechos, ¿no? Siempre tiene una postura, pero lo que es muy interesante es que la postura se filtra a los niveles más altos para que sea apolítica, sin intereses creados, velando por el tema jurídico. Esa ha sido la característica de la barra por décadas, ¿no? Es un organismo que no le vale gorro si el que hizo la tropelía o el acierto fue el partido X o Y, y tampoco está por beneficiar intereses de tal o cual grupo. Simplemente el interés de la barra es el suelo parejo, el que todos trabajemos conforme a derecho, porque solo así se obtiene la justicia. Aquí una de las dudas, Gustavo, es, ¿hay desacato o no hay desacato? O sea, pues... Fíjate que yo como dije, creo que el gobernador es un gran abogado antes de ser gobernador, y si él me está diciendo que hay desacato porque conoce los autos, le voy a creer. Dicho lo anterior, al no conocer el expediente, no te podría decir que hay o no desacato. Dicho eso, yo tengo gente que tiene acceso al expediente y mi compromiso es para dentro de una semana revisar con lupa la suspensión y darte una opinión de alguien que lleva 20 y tantos años haciendo amparos, si hay o no desacato. Bueno, hay una aclaración en cuanto al contexto de lo que estamos hablando, y es sobre la sesión del pasado 22 de agosto, donde se destituyeron en un segundo juicio político a 5 diputados, lo repetimos lo que pasó ayer, y a 3 se amonestaron. Estos 8 diputados pertenecen a la... Lo que pasa es que, Armando, si esa destitución proviene de ausencias justificadas por la primera suspensión, no es justificada. Bueno, lo que pasa es que estas destituciones están contempladas en la ley orgánica, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la suspensión de la sesión del 29 de junio del 2020, en la que se reformaron preceptos de la ley orgánica del Congreso, que también se encuentra suspendidas su publicación por parte del máximo tribunal, con lo cual es evidente que lo actuado en esa sesión no surte efecto legal alguno, por lo que la sesión es nula de pleno derecho. Y en ese sentido, es claro que los 13 diputados, de acuerdo con este escrito que recibimos, de mayoría, continúan en desacato de la suspensión otorgada en la controversia constitucional promovida por el gobernador, o sea, por el Ejecutivo Estatal. Y además hay un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo Distrito. Y aparte que había un amparo por parte de los... Pero una suspensión a partir de un juicio de amparo. Entonces, pero en materia de legalidad, Armando, hay que ver las resoluciones y yo obraría con mucha torpeza si dijera, oye, si hay o no desacato sin conocer el juicio. O sea, yo tengo la impresión por lo que he escuchado que sí lo hay, pero te ofrezco para el jueves que viene decirte con... O antes, si es necesario, a lo mejor mañana. Ya tenemos en la línea a Eduardo Tapia. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, tu micrófono está apagado. Buenas tardes, están aquí por teléfono porque creo que fue mejor esta vez. Muchas gracias, Armando. Estaba escuchando a Gustavo respecto de este tema y creo que para abonar un poco en cuanto a la parte jurídica, es importante que se sepa que el hecho que de práctica o de manera aritmética un poder judicial estatal tenga la manera de aislar a otro grupo no quiere decir que sea lo correcto y que legalmente
el hecho de que existe una suspensión decretada por la Autoridad Judicial Federal, ahí precisamente es como, ¿se acuerdan de los Juegos de los Encantados? En donde decían, esta suspensión es para el efecto de que las cosas estén en el estado que se encuentran, no para modificar, que es lo que sucedió, y es lo más grave. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cualquier determinación judicial pues debe ser respetada. Ahorita estaba hablando, cuando entré en llamada, escuché a Gustavo decir el tema del desacato. Es obviamente un tema delicado, porque cuando la autoridad dice se suspende para estos efectos, no se puede mover nada hasta en tanto se resuelva. Aquí, por alguna situación política quizás de prisa, decidieron por los números que les cuadraban, decir, bueno, vamos a hacer esta situación, pero creo que de fondo, y esa es un poco la postura que nosotros debemos pugnar por la legalidad, no se puede ir más allá del marco jurídico. El marco jurídico establece que cuando hay una determinación y hay una suspensión, no puedes moverle, punto. O sea, cuando es esa suspensión es total, porque según los diputados de la mayoría, dicen que solamente se suspendió el periodo, bueno, que de 8 horas iba a ser hasta 48 horas, pero que los juicios políticos no se suspendían. Obviamente el punto, no se pueden a conveniencia establecer argumentos para decir, esta parte sí la voy a respetar y esta otra parte no. Desde junio, y vienen obviamente problemas desde marzo, con este tema de las dos posibles mesas directivas, de cuando el Congreso determinó, hoy pues vamos a publicar algo, el Ejecutivo Estatal dijo, no voy a publicar, hubo una controversia constitucional adicional por este tema de que deben publicar, aunque haya una facultad de veto, pero creo que los diputados están errados en el sentido de que no pueden ellos escoger qué parte de la suspensión les acomoda, ¿no? Obviamente aquí el tema subyacente es, existe esta suspensión previa, se debe respetar y hasta en tanto se resuelva, no se puede modificar. Ese es el punto toral. El hecho de que políticamente tengan X fuerza para hacerlo no quiere decir que con ello se deba hacer. Hay un deber ser que se tiene que respetar y definitivamente no estamos viendo esto en el Congreso del Estado, desafortunadamente. Oye, fíjate que nos está pidiendo participar el presidente de la mesa directiva del Congreso actualmente, que es de Morena y que representa la mayoría, para pues dar sus argumentos y conocer pues también lo que, de acuerdo a lo que él diga, ustedes qué opinan. Javier, ¿algún comentario? No, solamente que me parece que igual que Baja Norte, bueno, yo lo llamaba Baja Norte, hoy Baja California, es como un laboratorio lo que están haciendo, y la verdad me parece, como abogado y sin ser litigante, me parece esta parte, yo siempre estudié desde Montesquieu y de todo, la separación de poderes, que no está funcionando y que es un laboratorio para ver qué hacen en el resto del país. Y eso me parece terrible. O sea, aquí se percibe, por lo que hemos sondeado a nivel nacional, que hay la intención de que el partido mayoritario elimine la minoría, aunque se argumente que esta minoría haya incurrido en faltas. Mira, Armando, respecto a la intervención del presidente de la mesa directiva, yo le pediría, yo sé que su argumento es técnico, con base en algo contenido en la suspensión, la cual no he podido leer. Eduardo lo dijo correctamente, las suspensiones, quédense todos quietos y no pasa nada. El argumento del presidente del Congreso es, no es cierto que nos dijeron todos quietos, nos dijeron quietos aquí y allá. Entonces creo que ahorita sería ocioso traerlo al aire cuando él va a hablar de algo que yo no conozco y yo voy a hablar algo de
que tampoco conozco, y Eduardo Bueno, pues y Javier. a lo mejor Entonces, no habla Gustavo, pero escuchamos lo que él tiene que decir. No, pero ¿qué te parece, Javier, si reviso, o sea, el compromiso con... No, pero es que a con mí él me es- parece, Gustavo. No, yo discúlpame. ya lo escuché en otros foros, en otros medios, o sea, yo ya entiendo su argumento. Y por eso quiero revisar el texto de la suspensión. A mí No me tiene parece que caso para hablar el antes de público- eso. Bueno, Para pero el digo, yo público. creo que, bueno, nos está pidiendo réplica y pues en este Claro, y programa tiene toda la razón. pues, Para el público, las voces ya lo hicimos escucharla, ayer, Gustavo. pero ahorita con la representación, perdón, Javier, en la representación de la barra de abogados a nivel nacional con su opinión, pues sí sería interesante conocerla. ¿Por qué no vamos a la pausa Claro. y regresamos y escuchamos lo que nos quiere decir el presidente de la mesa directiva del Congreso actualmente, que es Ramiro Ruiz? No se vaya, volvemos en un momento. Estamos en Los Cabos a la Carta, 624-14-226-40 y 624-14-216-50. Volvemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con el presidente de la mesa directiva de Congreso, el diputado Ramiro Ruiz de Morena. A ver, Ramiro, algo nos querías decir, porque está también Eduardo Tapia, quien es el presidente de la barra de abogados y representan también a la barra de abogados a nivel nacional, quien ya hizo un pronunciamiento. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? ¿Hay desacato o no hay desacato? No hay desacato. Lo que sí, le he estado en seguimiento a esta entrevista y sí he visto que mezclan diferentes tiempos y momentos. Cuando usted habla de la sesión del 29 de junio, el gobernador presentó una ampliación a la controversia constitucional, la 8420, y pedía 7 cosas en esa ampliación de la controversia. Pedía que las sesiones virtuales, concretamente las sesiones virtuales que se aprobaron en lugar de convocar 48 horas, que convoques a 8, de que ocupes mandar publicar para un nuevo periodo extraordinario, se sigue aplicando, que los juicios políticos del secretario de Finanzas y de los diputados se puedan congelar. Él pidió esos temas a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia solamente le concedió que lo que tiene que ver con las 8 horas de la sesión de las sesiones virtuales, esas se las concedió para que se congelaran. Y lo que tiene que ver con el que se debe publicar la convocatoria para un periodo extraordinario también conforme a lo que está establecido. No le concedió que se congelaran los juicios políticos que comentan, ¿no? Anteriormente le había concedido, en la primera petición, le había concedido que los 8 diputados que fueron suspendidos por no asistir a 5 sesiones consecutivas, la ley orgánica o reglamentaria o que regula el funcionamiento del Congreso dice que si un diputado no va a trabajar 5 sesiones consecutivas, la presidenta puede llamar al suplente para terminar el periodo, en ese entonces. Y la Suprema Corte de Justicia, al litigio del gobernador, porque los diputados no estaban litigando, el gobernador metió una controversia contra los temas de la suspensión de los diputados y le concedieron que regresaran los diputados a sesionar y que terminaran una sesión del 18 de marzo. Es lo único que le ha concedido, el único que le ha concedido al gobernador. Ustedes destituyeron a esos diputados. No, se le aplicó la ley. Ellos no fueron a tocar 5 sesiones primero y la presidenta aplicó la ley y llamó a los suplentes por el periodo para que terminaran. ¿Y ahorita están los suplentes? Ahorita, el sábado y el domingo sí se aplicó un juicio político que empezó en el mes de abril, de un ciudadano que presentó una denuncia de juicio político. Se llevó un procedimiento y se despidieron a 5 diputados y 3 se molestaron, efectivamente. No incluye a Pérpuli, o sea, como dijo el compañero, Pérpuli se mantienen. Y hay muchos actos delictivos, y les voy a poner uno muy concreto que es una aberración. Estos diputados a las 5 de la mañana fueron al Congreso del Estado, tumbaron las puertas, se instauraron una sesión ellos con 8 sin mayoría y nada, corrieron a los 12 diputados y el siguiente día fueron y depositaron 18 millones de pesos porque ellos manejaban el dinero del Congreso, 18 millones de pesos en el Tribunal Laboral para que fuéramos los diputados a liquidarnos por la liquidación. Y así fueron muchos actos muy graves de uso de dinero para viajes a París, etcétera. Todo eso se configuró en el juicio político. Congresista, ¿esto no es político? A ver, ¿es legal o es político? El gobernador está en una lucha política.
Esto es un tema ¿Y legal. ustedes? Nosotros estamos aplicando una solicitud de juicio político que se dio desde abril y que la Suprema Corte de Justicia no se los concedió. La Suprema Corte de Justicia Yo no había conocido ningún lugar donde por 5 faltas hubieran cambiado esto, ningún lugar en el país. No, a ver, primero se les suspendieron porque nos faltaron en cinco ocasiones consecutivas y porque está la ley reglamentaria, así está la ley reglamentaria. 2, el juicio político no tiene que ver con la primera suspensión. Ellos regresaron porque la Suprema Corte de Justicia dijo, hay que regresarlos para que sigan trabajando. En la primera controversia que metió el gobernador. En la segunda ampliación que metió el gobernador, no le concedieron los juicios políticos porque ya el juicio político ya tenía un procedimiento, ya había un proceso. Y se termina el domingo y el sábado, el tiempo de todas las etapas del juicio político concluyó el sábado y el domingo, que nada tiene que ver con las controversias. Ellos presentaron una controversia, nos dicen un amparo aquí en lo local, y según dicen que les concedieron la suspensión. Nosotros nos notificaron el lunes a la 1:33 de la tarde de la suspensión, desconocíamos la suspensión, y bueno, ellos metieron un recurso para... Ustedes lo hicieron el fin de semana y a la 1:33 del lunes, sabiendo que venía, lo decidieron. No, y aparte dicen que hay una prueba en una pantalla que ya se les había notificado, pero que ustedes no reconocieron esa pantalla. No, la verdad que lo que ellos supieron después del lunes fue la pantalla del actuario, donde el actuario el sábado, según dicen, mandó a las 3 de la tarde, el sábado, por correo las notificaciones. Pero el señor que es abogado sabe que si el juez no establece que se mande por correo, no lo puede mandar por correo. Por eso el lunes fue personalmente el actuario a notificar a la 1:33. Y ese correo... ¿Qué pasa con un pleito político que está secuestrando a los ciudadanos? Por ejemplo, la planta desaladora. A ver, ¿qué pasa? No pasa nada, mire, porque hay que diferenciar. Nosotros tenemos unas facultades y el gobierno tiene otras facultades. Nosotros vamos a trabajar con la planta desaladora. El martes y el jueves estará votando la planta desaladora. Pero si no es un año, porque dijeron que se iban a esperar un año hasta que llegara un nuevo gobernador, según escuché. No, a ver, por eso hay mucha desinformación. Nosotros vamos a votar, aprobar o no aprobar en esta semana lo de la planta desaladora. ¿Está bien? Se la vamos a mandar al gobernador porque es facultad del gobernador publicarla. Si el gobernador no publica la planta desaladora, no corren los términos y no puede entrar en función lo de la planta desaladora. Es una irresponsabilidad del gobernador no darle agua a Cabo San Lucas, en ese sentido. No es una irresponsabilidad del Congreso del Estado. 2, Pero ustedes lo van a votar porque dijeron que iban a tardarse un año hasta que llegara un nuevo gobernador. Eso fue lo que escuché, ¿no? Yo lo que he dicho, pues qué bueno que me da la oportunidad, que el artículo 58 le da la facultad al gobernador de vetar, tiene 10 días para vetar. Pero si no lo veta, el artículo 59 dice que ese decreto queda aprobado. Y solamente faltaría la publicación para que entre en función, en vigor. Si no lo publica el gobernador, está aprobado el proyecto. Y si hay otro gobernador y lo publica, en ese momento de la publicación corren los términos. Sí, pero un año después sería terrible, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de conciliación. Ustedes alegan horas de que no se les avisó de la suspensión. ¿Por qué no tratan de conciliar con los diputados destituidos en lugar de que cada quien se monte en su macho, de que ellos tenían su suspensión y ustedes no la acataron, o que ustedes no sabían de la suspensión y por eso los destituyeron? No pueden tratar de trabajar la diferencia, porque si no, el gobernador pues no va a publicar nada y vamos a tener la desaladora atorada, vamos a tener el presupuesto atorado y vamos a llegar a una parálisis legislativa. Se nos está acabando el tiempo. Eduardo Tapia, por favor. Sí, gracias. De hecho, el punto aquí es si hay cuestiones sub judice, es decir, están todavía cuestiones jurídicas pendientes, independientemente de la hora, porque digo, son cuestiones técnicas, no conozco, reitero, no he visto, como lo comentó Gustavo, el documento en sí, pero creo que hay un poco también de prudencia que debe obrar cualquiera de los poderes del Estado cuando ya existen controversias, cuando ya existen cuestiones que están
subyúdice, no pueden un grupo, por cuestiones de esta cuestión de técnica, de hoy yo ya lo conozco, mejor me adelanto para hacer tal o cual cosa. A lo que voy es, si ya hubo una suspensión, se debe respetar. Ahora bien, si la parte de la suspensión, reitero, no hizo el documento, no abarcaba todos los rubros, bueno, en prudencia, se deben respetar las cosas. Bueno, por cierto, nos llegan, hay mucha participación, hay quien dice aquí que son dos juicios totalmente diferentes. El primero fue por las faltas que ya mencionó Ramiro, el diputado Ramiro. El segundo es un juicio político que solicitó un ciudadano que se llama José Alfredo Jiménez y le dan para adelante. Vale la pena que el juicio político del sábado había otras 3 solicitudes de juicio político contra los 13 diputados, contra Armida Castro y contra Walter Valenzuela. O sea, dicen que hay una suspensión por parte de la Corte y todo lo que se lleve a cabo no tiene validez. Los diputados, por ende, están en desacato. Eso es lo que nos dicen. Bueno, yo respeto la opinión. La realidad es que no la comparto porque todo se está llevando conforme a derecho, se están respetando los procedimientos. Si nosotros hubiéramos recibido la suspensión, hubiéramos conseguido la suspensión, no se hubiera aplicado. El juicio político tiene etapas, tiene una etapa de pruebas, una etapa de posición de poner vista a los expedientes de la gente, tiene una etapa de conclusiones y tiene una etapa de nombrar al gran jurado. Entonces, el sábado coincidentemente se vencía el término para poder convocar al gran jurado. Fue una coincidencia el tema de que el lunes convocaran. No estábamos enterados de que había una suspensión. Nosotros nos enteramos el lunes a las 3 de la tarde que nos notificaron. Esa es la realidad, no es un argumento legaloide, como dice el licenciado, no es un tema que nosotros le dimos manejo. No lo conocíamos. Lo que sí es cierto es que yo en lo particular le mandé un WhatsApp al gobernador diciéndole, hey, amigo, ya es tiempo de que sumara a toda la gente, porque el gobernador tiene influencia en estos 8 diputados. Vamos construyendo lo mejor. Y el gobernador me dice, mira, ya está en la Suprema Corte de Justicia el tema, no es un tema que pueda resolver tú y yo, ya es un tema legal, hay que dejarlo legal. Eso me lo comentó. Quiero hacer tenemos 2 minutos de programa, pero seguimos en Facebook Live, en Los Caos a la Carta Facebook Live, para que no se queden con alguna idea que quisieran expresar, y a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, pues permanezcan atentos aquí y hagan sus comentarios, y seguiremos, y este programa se va a quedar en Facebook Live. O sea, tenemos 1 minuto para terminar el programa de Los Caos a la Carta por Cabo Mil, pero seguimos en vivo en Los Caos a la Carta Facebook Live. Eduardo, no sé si quieras concluir rápidamente antes de despedir al programa. Obviamente respeto la opinión del señor diputado en el sentido de que la parte técnica se debe cumplir al 100. El punto aquí que yo veo como abogado es, si ya se conocen de manera previa situaciones en donde la controversia constitucional planteada trae etapas de notificación, ¿cuál es la prisa de adelantar ciertas posiciones, salvo que haya un tema subyacente político? Porque jurídicamente lo que es importante para el respeto del Estado de Derecho es cumplir esta suspensión. Ahora bien, perdón que te interrumpa. Ahorita nos cortamos Los Caos a la Carta en el radio, pero continuamos con lo que nos estás diciendo, y a las personas que les interese eso, pues en su dispositivo o en cualquier computadora, sigan por Facebook Live el programa, que se va a poner muy interesante, que no se vayan. Gracias. Aquí voy al tema. Gustavo, ¿sigues aquí? Javier, Ramiro, lo que decía Eduardo de la problemática es que sigue la confusión de esta suspensión, de que si hay amparo o no hay amparo. A ver, Armando. Armando. Desacato, no hay desacato. Me parece que es terrible que un grupo de diputados apoyan a la minoría bajo cualquier argumento. Comentaba el punto de la prudencia política y la prudencia jurídica en el sentido de acatar una suspensión que, si bien, reitero, no conozco el documento, pero no podemos nosotros como abogados simplemente
decir, bueno, si ya existe una suspensión, es que no fue para todos los rubros, sino fue para nada más un rubro en específico y por tanto sí me permiten llevar a cabo esta cuestión de los juicios políticos. El otro punto que es importante también tomar en cuenta, y lo que mencionaba el señor diputado, de las faltas y de la ley orgánica que marca esto de las inasistencias, ¿no? Seguida. Entonces, el punto aquí es, si las inasistencias obedecen a la existencia de una cuestión jurídica previa, no se puede tomar en cuenta entonces eso porque es parte del entramado jurídico que está pendiente. Es decir, si las inasistencias se deben por esta situación, no puede aplicarse en el caso específico esta disposición de la ley orgánica, que eso es a lo que voy. Yo no conozco, reitero, el documento, pero creo que por ahí va también una situación de prudencia, reitero. Ramiro. La realidad es que la ley orgánica dice, y qué bueno que me da la oportunidad el abogado, porque creo que hay que dar más información. La ley orgánica dice que un diputado en un periodo ordinario, si deja de faltar 5 sesiones consecutivas, la presidenta deberá llamar a su suplente para que termine el periodo. Entonces, la presidenta llama a sus suplentes para que termine el periodo, a 8 suplentes. Eso no tiene que ver con el conflicto ni nada, ¿no? El problema empezó cuando el Ejecutivo mete una controversia a la Suprema Corte de Justicia en defensa de esos 8, ahí empezó el conflicto, de esos 8 diputados. Y esos 8 diputados, en lugar de acatar, como dice el abogado, que debe acatar el Estado de Derecho, acatar la resolución de la presidenta de la mesa directiva en ese entonces, empezaron ellos a usurpar funciones, a desviar dinero, a usar recursos públicos para pagarle a personas. Y le tomaron protesta, corrieron a 2 diputados ellos directamente y le pagaban a los suplentes de una cosa arbitraria. Entonces, derivado de todo ese escenario, ahí surge el juicio político por un ciudadano, porque están violentando una institución mexicana. No tiene nada que ver una cosa con otra. Surge el juicio político en ese entonces y en la Suprema Corte de Justicia les da la oportunidad de regresar a ellos para que pudieran integrarse al Congreso del Estado. Y les concede 2 cosas al gobernador. Le concede que congelen los 10 días para que queden congelados el término, para que no pueda vetar, que no haga observaciones. Y la otra cosa que le conceden es que regresen los diputados que habían sido suspendidos por el tema de las faltas. Ese es un tema. El juicio político sigue establecido. El gobernador después mete una ampliación a la controversia y pide que le quiten también el juicio político a los diputados. Eso es lo que pide. Y pide que las sesiones virtuales que queden como estaban antes, que ocupen 48 horas para convocarse, tomando de referencia o de pretexto una sesión que se hizo el 29 de junio. Y la Suprema Corte de Justicia le concede solamente lo de las 8 horas, pero no le concede que se quiten los juicios políticos. Los juicios políticos tienen un proceso. Como no le concedieron a la Suprema Corte, porque la Suprema Corte eso, ellos pusieron un amparo aquí en el Tribunal Federal Local. Y según dicen, el amparo se lo concedieron. Ese amparo fue notificado después de haber consumado el acto el Congreso del Estado. Ese es los tiempos, ese es el proceso, ¿no? Congresista Ramírez. Diputado, oiga, ningún acto de autoridad queda firme en cuanto se emite, sino que habitualmente admite medios de defensa, a unos de 24 horas, unos de 3 días, de 5, de 15. Yo diría que una resolución de juicio político no es un acto consumado porque ustedes lo hayan votado. Puede ser un acto consumado después de que pasa el tiempo necesario para su impugnación. Y volviendo a lo que dice nuestro presidente Eliseo Tapia, por prudencia, por decencia y por apariencia, no se debe de aniquilar una minoría en un juicio político que está viciado de una posible suspensión notificada unos minutos después de que ocurrió el tema. Vuelvo a lo que decía, si no se ponen a platicar, esto se va a volver dirían mis padres, una cena de negros, y se va a volver una madeja donde no va a haber presupuesto, no va a haber leyes publicadas, no va a haber desaladora, no va a haber nada,
hasta dentro de 6, 7, 8, 9 meses. ¿Hay voluntad del Congreso de decir, oigan, dejamos sin efecto el juicio político, regresen a trabajar o acatamos la suspensión? Porque usted ya nos dijo varias veces que la suspensión se les notificó tarde, pero se les notificó. O sea, ustedes saben que existía un mandamiento a un juez de distrito. Y a los jueces de distrito, por cierto, no les gusta que los ignoren. Entonces puede haber consecuencias para ustedes. Por cierto, José Luis Apien, que eres el presidente de la Asociación de Abogados, nos dice que es necesario revisar, él considera, revisar los expedientes de las controversias constitucionales que se rigen por una ley especial, que es la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución. Eso lo dije desde el principio, Armando. O sea, ahorita estoy hablando ya en un plan de generalidades. Porque la imagen es terrible. La imagen que se está dando, Ramiro, es que Morena se quiere apropiar del Congreso. Esa es la imagen que se tiene ya a nivel nacional. Sí, eso es lo que ha vendido el gobernador, porque es un tema político. No, miren, la realidad es que los 5 personas que fueron sustituidas fueron sustituidos por 5 personas de los mismos partidos. No estamos ni destruyendo la minoría, ni estamos destruyendo la oposición, porque los partidos políticos no lo estamos destruyendo. Las personas que fueron destituidas, los suplentes son de esos partidos. Siguen obedeciendo a sus mismos postulados, siguen operando, trabajando con sus mismos postulados. Entonces, no se valen que digan que estamos acabando con la oposición, porque no es cierto, porque no estamos metiendo de un lugar a otro y por quitar a un diputado y meterlo. No, estamos el suplente que también fue votado, también tiene el mismo derecho constitucional que el propietario, él fue votado y entró el suplente. Esa es la realidad. Y siempre estamos en la mejor disponibilidad de platicar y de dialogar. No se han dado las condiciones porque vino un subsecretario de Gobernación, hicimos un acuerdo para transitar y el subsecretario de Gobierno, Esteban Beltrán Cota, no les permitió, fíjate, muy grave eso, a los 8 diputados que firmaron el acuerdo. Así, eso está documentado en el Congreso del Estado. El subsecretario firmó el acuerdo para transitar de la mejor manera y al ver que no lo firmó y se retiró. El subsecretario de Gobernación, Peralta, cuando estuvo aquí, entonces, pues nosotros hemos puesto todo el esquema y estos compañeros no se sentaron a negociar. Pero el juicio político, nomás para comentar, el juicio político no tiene amparo y el abogado bien lo sabe. Una vez efectuado no tiene amparo, ni el gobierno lo puede vetar. A ver, yo no soy litigante, ¿me escuchan? Sí. Yo no soy litigante, soy un ciudadano, soy abogado, soy corredor público, notario, pero a mí lo que me interesa somos nosotros. Me siento que con esto somos rehenes, un poquito de ustedes, un poquito del Ejecutivo, como quieras llamarlo. Pero, ¿dónde estamos trabajando para Baja California Sur? Yo llevo 21 años viviendo aquí, Gustavo 27, y nos sentimos de aquí. ¿Dónde están trabajando por nosotros? Porque esto me parece una bronca, perdón la palabra, política, más que jurídica. Bueno, es muy respetable, pero nosotros seguimos trabajando en las estadísticas que usted vea en esta legislatura, se va a dar cuenta que se ha trabajado mucho. El gobierno del Estado tiene 24 decretos que no ha publicado. No tiene ningún pretexto para no publicarlo. No tiene ninguna... es el segundo o tercer gobernador más aprobado del país, ¿no? También. Bueno, no sé, pero tiene 24 decretos que no ha publicado. Bueno. No, le está quitando la tutela a los derechos políticos de mucha gente. Entonces, bueno, pero ya ve que este tema va a ir para largo. Siguen participando algunas personas. Gracias. Dicen aquí también que se han citado ya diversas controversias constitucionales y sabemos que sí hay más y cada uno por actos diferentes. Por transparencia se deben de publicar las suspensiones de las que hablan para debatir y discutirlo, claro, tanto en el Congreso como por el Ejecutivo, dice José Luis Apien, de la Asociación de Abogados. Algo que quieran concluir cada uno de ustedes, independientemente de que esto pues va a seguir, y también que nos diga Ramiro en qué estamos parados en este momento, cuál es la situación, si se va a esperar a lo que diga la... Eduardo, a mí me gustaría que nos dijeras el pronunciamiento de la Barra Nacional, o sea, la postura que tiene la Barra frente a este tema,
para que ya cierre el presidente de la mesa directiva. ¿Qué te parece? Eduardo. En comunicación con el doctor Héctor Herrera, que es el presidente nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y la idea es tener un pronunciamiento mañana. Yo no puedo, como presidente del capítulo local en Baja California Sur, emitir una opinión como tal del gremio. Sin embargo, puedo adelantar que el tema de la barra es siempre propugnar por el Estado de Derecho y por buscar una conciliación con las partes en conflicto. Sobre todo hay un tema político subyacente, no lo vamos a poder quitar de un plumazo por cuestiones técnicas, y obviamente si hay temas sub judice, que es lo que estoy yo comentando, se debe resolver antes de seguirle moviendo a esta cuestión de movimiento de instituciones y demás. Gracias, Eduardo Tapia, presidente claro. de la Barra de Abogados en el capítulo Los Cabos. Javier, una conclusión. Yo, para mí, lo único que no espero es que esto sea un laboratorio de lo que puede pasar en el resto del país. Me parece que las partes tienen que comunicarse. Yo soy mediador, no soy litigante, por eso dije que no sabía de muchas cosas. Yo soy un mediador, árbitro, y siempre creo que hay de dos, ¿no? Para bailar el tango se necesitan dos. Pero lo que me preocupa es que esto sea un laboratorio de lo que puede ser el país. Y eso es lo que más me preocupa como ciudadano, como abogado, como padre de familia, de que de repente se desconozca un poder o el otro. No estoy en contra de que sea uno o el otro, sino que tenemos que seguir con estos tres poderes independientes. Gustavo. Pues, como yo lo dije durante el programa, el diputado me dio mucha información de la que no conocía. Y lo dije al principio y lo reiteré, yo necesito entender las tripas del asunto, lo mencionó José Luis Apien, hay que ver qué dicen las suspensiones, qué dicen los juicios políticos, quién está bien, quién está mal. Pero vuelvo al tema de Eduardo, es un tema de prudencia, no hagas cosas buenas que parecen malas, o no hagas... ¿Cuál era la prisa por resolver un juicio político ahorita? En plena pandemia, así, asado. La prudencia tiene que tener una cabida en el actuar de todas las partes. O sea, no solo hablo del diputado o del Congreso, hablo del gobernador, hablo de todos nosotros. Y creo que debemos de darle una revisada porque, como dice Javier, nos está colocando en un tema de parálisis que nos va a lastimar mucho en un año que ya van a ser lastimados. O sea, 2021 va a ser un año del nabo. La cruda va a ser terrible. Sí. Nada más interrumpo tantito algo que me enseñó mi papá, que lo vivo todos los días, es los frutos de la prudencia nunca se ven. Pero siempre existen. La imprudencia siempre. Ramiro, tu conclusión. Vamos a agradecerte el espacio, Armando, saludar a mis amigos. La verdad que nosotros estamos siempre teniendo puentes. Esperamos que se acerquen los compañeros, que el Ejecutivo también se acerque, que nos tengan, que cruce el puente que le hemos tendido para transitar. La semana que entra vamos a estar votando la desaladora. Vamos a atender el tema. Estamos revisando el tema financiero de la desaladora. Estamos revisando las tarifas, los sistemas tarifarios. Queremos que se mantenga el tema de precios, etcétera. Entonces, estamos haciendo un trabajo responsable en todas las comisiones y probablemente el martes se dé la primera lectura del dictamen y el jueves se estará votando. Y bueno, ya tendremos, nosotros como Congreso estaríamos cumpliendo. Entonces, eso no tarda un año, diputado. ¿Perdón? No tarda un año, ¿verdad? La semana que entra. Ok, porque decían que si no, pues lo quedaban un año, ¿no? Es lo que decían, ¿no? Si no lo publica el gobernador, no entra en mociones. Bueno, pero eso ya es cuestión del gobernador, claro. Claro, y ese pues, es un proyecto del presidente de la República. Yo creo que va a caminar muy bien porque es un tema importante para los cabos, ¿no? Bueno,
No me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes. Licenciado Gustavo Echeveste, como siempre, participación los jueves. Javier Mazoy, Eduardo Tapia, presidente de la Barra de Abogados, y a ti, Ramiro Ruiz, presidente de la mesa directiva del Congreso de La Paz, de Baja California. En La Paz. Gracias. Saludos, gracias. Muy bien, gracias. Ramiro, gracias. Hasta luego. Eduardo, Javier, Armando, bye.